Muy bien, hola a todos. Vamos a continuar hablando de Boca Juniors en esta Copa Libertadores Sub-20, partidos semifinales, ya conocemos el trabajo de Boca. Hoy vamos a hablar principalmente de un tema que tiene que ver con la dinámica que se ha formado a causa de la ejecución de los diferentes trabajos que ha estado mostrando este equipo. Ya los conocemos. eh, Peñarol y Boca hacían el mismo trabajo, se ha tratado simplemente de ver quién es el equipo que ha hecho mejor el trabajo, quién es el que ha cometido menos errores, ¿no? Pero en sí ambos equipos estaban haciendo el mismo trabajo. Trabajos que ya conocemos, vamos a ir explicándolo más adelante, vamos mostrando los gráficos. Así que principalmente vamos a hablar de esto. Esto sí es una información que viene a agregarse a la información que ya teníamos, ¿no? La dinámica que se forma, de qué manera controla esta dinámica al momento de ejecutar sus diferentes trabajos, al momento de afrontar el segundo tiempo, ¿no? Manejando el resultado, cuando va 0-0, cuando está ganando, en fin, un partido de semifinales, ¿sí? Tiene todo que ver. Así que vamos a empezar. Bueno, el resumen, como dije, no ha habido gran diferencia. La diferencia la va a hacer Boca en simplemente un detalle, que es este de aquí. Lo he puesto de esta manera para que se entienda más fácil. Esta, digamos que es la manera como mantuvo el juego, ¿no? El primer tiempo. No tenía que arriesgar un partido de semifinales, ya se sabe, ¿no? Entonces, la mejor manera de, digamos, crear desequilibrio para generarse sus posibilidades ofensivas era de arriesgar en zona ofensiva, ¿no? Y es lo que hacía, no desprotegiéndose, ¿no? No yendo, digamos, no comprometiéndose en una elaboración que implique a la mayoría de sus jugadores, ¿no? Como quizás era el caso de Peñarol, que sí tenía un juego más directo, más frontal, ¿no? Mucho más constructivo. Y el otro aspecto era en el medio campo, ¿no? Que es el aspecto central, considero, que es a partir de ahí donde va a, digamos, este es el punto que le va a permitir tomar el control realmente del juego, ¿no? Lo vamos a saber justamente al final, ¿no? Después de haberlo visto. Yo no sé si la gente de Peñarol tenía conciencia de esto, lo dudo, porque si no hubieran corregido, ¿no? De la manera como corrigió Boca, ¿no? Boca sabía que se enfrentaba a un rival que le planteaba el mismo trabajo, que conocía el trabajo y que decidió plantearlo de esta manera, ¿no? Eh, Hablamos de dinámica, ¿por qué? Porque al momento de plantear en el medio campo esta actitud, esta intención, tiene que ver con algunos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el pressing que ejercía Peñarol, ¿no? Tenía la pelota y Peñarol venía a hacerte el pressing tradicional de siempre, ¿no? Para empezar a quitarte la pelota, a presionarte a jugar, ¿no? Bueno, en ese momento era donde Boca, digamos, pasaba a desequilibrarlo, ¿sí? El momento de que el equipo se movía, ¿no? Quizás de una vez podemos pasar ya a esta diapositiva. Este aspecto de querer manejar, esta intención de querer manejar el juego, a partir de ahí como punto central de su juego, hacía de que el adversario venga a presionarte, ¿no? Por el pressing, ¿no? Por la intención de querer contrarrestar tu juego, lo que sea, ¿no? Pero venía, ejercía, es decir, avanzaba Peñarol haciendo la presión. Era ahí donde ese movimiento era aprovechado muy bien por Boca. Como digo acá, se acoplaba, te acomodaba de alguna manera, sirviéndose de este concepto, ¿no? De manejar, de mantener la posesión, para a partir de ahí empezar a plantear, a desarrollar, a ejecutar sus trabajos, ¿no? Los trabajos que ya hemos visto, en este trabajo, por ejemplo, de arriesgar el juego, ¿no? Pero de alguna manera te comprometía, de alguna manera te hacía cómplice, ¿no? De lo que ellos intentaban hacer, ¿no? Es decir, una de las constataciones que ha salido de este partido es que, punto número uno o punto principal, es que necesitamos desequilibrar, ¿sí? Ya esto lo hemos visto muchas veces hablando de este sistema de juego. Este sistema funciona por el desequilibrio. Está hecho para desequilibrar. Sin ese equilibrio no se van a generar las posibilidades ofensivas, ¿sí? Necesita del máximo desequilibrio para que se generen las posibilidades ofensivas. Eso tiene que ver mucho con este sistema, ¿no? Entonces, lo que hace Boca o la diferente que hace Boca
tiene que ver un poco, como digo, con la complicidad del adversario, ¿no? El adversario, al hacer el pressing, estaba siendo cómplice de ese desequilibrio, ¿no? Porque lo que necesitaban era moverte. El mismo concepto se aplicaba en zona ofensiva, ¿no? Mandan un pelotazo donde no hay nadie, pero ya el hecho de mandar el pelotazo a esa zona que está vacía obligaba al defensor a tener que ocuparse de esa pelota. Obligaba al defensor o a la defensa completa a tener que desplazarse, tener que moverse. ¿Sí? Es decir, quiera o no quiera, te forzaban a tomarle atención a esa pelota. Ese movimiento es aprovechado para justamente generar desequilibrio en las líneas constantemente, ¿no? Entonces esa intención era, digamos, el punto en donde ha hecho la diferencia Boca. Tuvo la posesión, ¿no? Manejó el momento, el primer tiempo, y a partir de aquí pudo empezar a arriesgar en zona ofensiva, ¿no? Esto le generó jugar con seguridad, ¿no? Porque no arriesgaba realmente en el medio campo, no arriesgaba, ¿no? Cuando había la presión, cuando había el pressing del adversario, pasaba, digamos, a desarrollar su juego ofensivo, ¿no? No era tanto de que se replegaba hasta zona defensiva como normalmente lo hacen, no, sino a partir de esa presión que ejercía Peñarol, pasaba, aprovechaba ese movimiento para que lo haga parte también de su juego, ¿no? En conclusión, lo que nos deja esto como concepto es que te hacía cómplice, ¿no? De eso lo aprovechaba muy bien. Entonces, en este pequeño detalle es en donde se va a ver la diferencia, ¿no? Al punto que el gol va a llegar justamente de una de esas posibilidades. Posibilidades que fueron generadas a partir de este juego, de este planteamiento, ¿no? Manejo la posesión pasivamente, inertemente, obligando quizás a mi adversario a venir a buscar la pelota, a venir a desplazarse, a venir a moverse, obligadamente creaba eso desequilibrio y es en esa situación, en esa dinámica en la cual empiezo a desplegar mis trabajos ofensivos, ¿no? Y en una de esas situaciones cualquiera, que también por ejemplo la generó Peñarol, ¿no? Boca mete el gol, ¿sí? Como digo, por eso se trata de trabajos, ambos equipos hacían lo mismo. El gol llega por una jugada, digamos, una jugada normal, cualquiera, una jugada totalmente que se sabía que iba a llegar, ¿no? Peñarol también las tuvo, lamentablemente no pudo meterlas, ¿no? Así que principalmente esta es la diferencia que podría hablarles que hubo en el partido y la cual ya a partir de ahí, cuando llegue el gol, ya el planteamiento cambia, ¿no? El segundo tiempo empiezan a manejar el partido, ya vamos a hablar de eso más adelante mirando los conceptos, ¿no? Las gráficas. Le aplica el mismo formato que habíamos visto aquí, por ejemplo. Voy a aplicarlo una vez con esta gráfica, ¿no? Estas son las etapas en las estructuras de las acciones, ¿no? Te habíamos dicho que recibía fácil, se estabilizaba en la etapa uno, ¿no? Y empezaba, ¿no?, a administrar con cierta facilidad, ya pasaba a una etapa más agresiva después, ¿no?, con una intención ya más ofensiva de querer trabajar algo, ¿no? Pero primero estaba esta etapa. Recordemos que en el primer partido frente a Defensor lo cortó aquí. Por el pressing, Defensor lo terminó cortando aquí, lo cual ya habíamos hablado que lo obligó a jugar, ¿no?, directamente a pasar a la etapa 4, ¿no? Porque no había posibilidad de que pueda desequilibrar en el medio, no había, tenía que ser directo, obligadamente, ¿no? Y en una de esas, nuevamente, quizás el partido con Defensor es similar al partido de hoy, nuevamente se acopló a esa presión, que fueron los 10 minutos del partido con Defensor, y nuevamente, en una de esas posibilidades llega el gol, ¿no? ¿Sí? Entonces es un poco similar a esto. Pero aquí es donde la primera etapa, la etapa de estabilización, es donde Boca va a atacar a partir del segundo tiempo, lo cual va a generar que justamente eh, Peñarol no pueda desarrollar esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces en el medio campo
empezaban a manejar el juego para mantener la posesión, para tener el control. ¿Eso les iba a garantizar las posibilidades ofensivas? No. Boca cortó aquí, aquí, con el pressing constante, con la destrucción, el juego en primera, ¿sí? Se jugaba en primera rápidamente, para justamente generar constantemente juego de contacto, juego de fricción, acciones partidas, y también, por supuesto, generar desorden, ¿no? Desorden, desequilibrio, ¿sí? Entonces, todos estos detalles han sido lo que han hecho la diferencia, ¿no? El primer tiempo eh, se enfrentan dos equipos ejecutando prácticamente el mismo trabajo, con alguna diferencia por la característica de sus jugadores, pero en sí el mismo trabajo. Y en el segundo tiempo, a causa del gol, cambia el planteamiento, lo corta justamente al momento, al inicio de la gestación de sus acciones, ¿no? Al inicio corta las acciones y prácticamente eso le imposibilita que pueda desarrollar el juego en zona ofensiva, ¿no? Y esto es principalmente la manera como ha matado, ¿no? Por eso yo hablo aquí de intención, porque esto es muy importante. Si miramos las acciones, vamos a verlo más adelante, las acciones son prácticamente igual que en todos los partidos, ¿no? La diferencia está bastante en la intención, ¿no? La intención de querer ejecutar un trabajo y la intención de no querer ejecutarlo y estar obligado a ejecutarlo, a resolver de alguna manera, ¿no? Es un poco lo que se va a ver en el segundo tiempo. Si hay una gran diferencia ahí, y esto es difícil tal vez de catalogarlo estadísticamente, ¿no? Porque no hay una escala para poder medir esa la intención, todavía ningún software puede controlar ni medir la intención, pero se ve en el partido, que es un partido donde realmente, como digo aquí en rojo, ¿no? Ya no se trata de la ejecución de trabajos, de ver quién ejecuta, no, sino se trata ya de impedir que el adversario desarrolle su trabajo. ¿Sí? Entonces Boca no gana realmente porque desarrolló mejor trabajo, no. Boca gana este partido principalmente porque todo el segundo tiempo le impide a Peñarol poder desarrollar el trabajo. Y algunos dirán, bueno, ese es el fútbol, ese es el fútbol. No, ese es el fútbol táctico. El fútbol es proponer, construir, elaborar, mostrar, emocionar. Eso es el fútbol. El fútbol táctico no, el fútbol táctico se ha especializado en destruir, ¿sí? Esto es lo que ha pasado, por eso que el segundo tiempo es bastante de este trabajo, ¿no? Bastante trabajo para matar el juego. Ya empiezan a trabajar los tiempos, cada corner se demora, cada saque se demora 30 segundos, saquen su cuenta, son 30 segundos, en dos saques son un minuto, ¿no? Que son justamente las maneras como los jugadores van a ir matando la dinámica del partido, ¿no? Lo van haciendo más lento, ¿sí? Ha jugado con todo eso. Bueno, el pressing ya hablé, ¿no? Como digo, fue utilizado justamente para impedirle que pueda desarrollar su juego ofensivo, ¿no? Este aspecto que digo del medio campo, de cómo mantener la posesión, ¿no? Es fundamental, ha quedado demostrado, es fundamental, ¿no? Lo hemos visto, tenemos dos ejemplos perfectos, el primer partido frente a Defensor, también un buen ejemplo, vamos a ver en los datos que son similares, y es a partir de aquí de donde, digamos, se gesta bastante digamos, es el centro de su juego, ¿no? Sobre todo en recuperación en el medio campo, ¿sí? Prácticamente no necesita equilibrar, no tiene que esforzarse o no tendría que esforzarse en desequilibrar, en generar un poco lo que hacía, el esfuerzo que hacía Peñarol, ¿no? Intentar construir, no, eso en este sistema está controlado, no sirve de mucho, ¿no? Lo que prima es mantener la posesión y a partir de ahí es como ya tener el control del juego, ¿no? Poder ya decidir a dónde manda la pelota, ¿no? ¿Sí? Pero lo principal es manejar la posesión, entonces no es tan inerte, ¿sí? Si vamos a la gráfica de los trabajos, ¿sí? Estas administraciones que normalmente son consideradas inertes, esta de aquí, la número 2 pasiva, no es pues tan pasiva, no es pues tan inofensiva. Los equipos que no conocen el trabajo a fondo lo hacen ver de manera pasiva, incluso hasta las administraciones más agresivas las vuelven inútiles, ¿no? Inofensivas,
Pero Boca ha hecho un buen trabajo que ha utilizado, se servido de esta fase, que es una de las fases más pasivas que hay, para justamente desarrollar su trabajo, ¿no? Ha sido a partir de aquí, le ha bastado con llegar hasta esta fase, que es como digo, pasiva, para poder desarrollar su trabajo ofensivo y llegar a la final y ganar el torneo. Y no sé cómo va a ser la final, pero me supongo que ha tenido el control, ¿no? De eso. Así que hasta aquí, esa ha sido la diferencia. Por supuesto que si hablamos de juego táctico, es un trabajo muy bueno, ¿no? En este tipo de trabajos, sí, es un trabajo muy bueno, pero como digo, a mí, o mejor dicho, hablamos de fútbol, es bastante limitado como creatividad, ¿no? En fin, es otro tema. En conclusión, Boca solo prioriza mantener la posesión, claro, ¿sí? Esa es su prioridad. No sé cómo será al final, supongo que también será la lucha por mantener la posesión contra Independiente del Valle. El adversario con su propio movimiento se desequilibra solo y ahí es donde esto es lo que le ha venido dando resultados, ¿no? Así que eso principalmente, vamos a revisar los datos ahora para tratar de explicar un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, estos son los trabajos que ha venido ejecutando. Hemos identificado dos o tres o cuatro, ¿no? Donde principalmente habíamos visto que era ¿no? el juego de desequilibrio en zona ofensiva, ¿no? Esta es la fase de construcción, primer tiempo, segundo tiempo, recuperación, primer tiempo, segundo tiempo. Y vemos esto es pues ¿no? Cuál de los trabajos ha sido más desarrollado, ¿no? Esta es la zona ofensiva. Como lo he explicado aquí, hablando de los conceptos, la zona ofensiva en esta, vamos a la gráfica. La zona principal, el punto central del juego de este equipo está aquí, en el medio campo, en el concepto de mantener la posesión. Ese es el punto fuerte, ese es el centro del juego de este equipo, ¿sí? No es la zona ofensiva, no es la manera como arriesga, no es, digamos, el talento de sus jugadores para desequilibrar, ¿no? Para buscar faltas, no es eso, no es. Esto es lo que se da después, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado de la intención. La intención, ¿sí? La intención lamentablemente todavía no se puede medir, ¿no? Es algo bastante abstracto, pero se puede ver, ¿no? Con una simple observación, ¿no? Un partido muerto. Y esto es igual. Hay intención de querer construir y hay intención de simplemente querer resolver la situación porque estás obligado. Eso vuelve lento el partido, eso mata la dinámica del partido. Y muchos equipos lo hacen de casualidad. Este equipo lo hacía, eh, digamos, se puede incluso decir que esto es algo así como la retención. ¿Sí? Se retiene para hacer tiempo, para buscar foul, ¿no? Algo similar a esto es, ¿no? Aunque ahí es demasiado flagrante y no ha venido dando grandes resultados, ¿no? En cambio, esta actitud es mucho más diferente, ¿no? Esto de querer cumplir simplemente, ¿no? No es su intención en ningún momento, su intención es siempre mantener la posesión y mantener desequilibrado al adversario, esa es su intención principal. Pero felizmente para ellos se les presentan las posibilidades y es ahí donde pasan ofensivos, pero es prácticamente porque están obligados. No es su mandato, porque ya tenían el resultado a su favor, ¿no? Entonces esto es igual. La zona ofensiva no es pues realmente una zona a observar. Es la zona donde vamos a ver qué es lo que ha producido, qué es lo que es capaz de producir, ¿no? Vemos los diferentes trabajos que ha producido. Por ejemplo, aquí vemos que en recuperación ha habido mucho más desequilibrio. Este desequilibrio sobre todo ha sido el segundo tiempo, porque no había hasta el minuto 75 más o menos, no había, o minuto 80 no había tanto desequilibrio, porque era un juego bastante muerto hasta ahí. Las últimas acciones de desequilibrio empiezan a aparecer quizás los últimos minutos, ¿no? De todas formas, no es un trabajo que, digamos, resalte, ¿no? Es un número normal, son 13 momentos y lo mismo aquí, ¿no? Con el riesgo, igual, no son grandes números como para decir, bueno, por esto ganó. No, para nada, son números bastante normales, ¿sí? No es nada espectacular. El trabajo
está aquí en el mediocampo. Aquí es el trabajo. Este es el punto central a mirar, ¿sí? Aquí tenemos construcción el primer tiempo, construcción segundo tiempo, recuperación primer tiempo, recuperación segundo tiempo. Este es los datos que nos interesan. Aquí aquí está el análisis a hacer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué tipo de acciones son? Bueno, tenemos acá una de las gráficas que nos muestra, ¿no? Lo he puesto en verde para que se note mejor. 17 acciones. 17 momentos, perdón, 17 momentos en donde el equipo recurrió a este trabajo de manejar el juego, ¿no? De manejar la posesión. ¿Sí? Digamos que fue su interés principal y es el primer tiempo. Miren la diferencia con el segundo tiempo. ¿Sí? Vayamos a ver los otros partidos. Esto es ante Palmeiras, miren aquí. Manejar, poquísimo, casi nada. Partido ante Huachipato, casi nada. ¿Sí? Partido ante Defensor, miren, similar. ¿Sí? Es decir, esa intención, como dije, el partido ante Defensor es el partido que más se asemeja. ¿Por qué? Porque hubo pressing, porque justamente Defensor le aplica lo que Boca después le termina aplicando a Peñarol, ¿no? Y eso lo obliga a tener que manejar el partido. O sea, vuelve sus acciones, las vuelve pasivas. ¿Sí? Ahora, la diferencia con el partido de hoy es que ha utilizado esas acciones pasivas para poder generarse acciones bastante ofensivas, para poder desequilibrar al equipo, ¿no? Una solución excelente, por supuesto, ¿no? La manera como ha corregido, o la verdad no sé, seguramente lo sabía, no sé hasta qué punto está consciente de lo que ha hecho, el trabajo que estaba haciendo. Quizá vamos a confirmar esto en la final para ver si vuelve a repetir el mismo trabajo. Es decir, Boca se adapta al juego. Tú lo presionas, le haces pressing, ha aprendido a partir de ahí, de ese pressing, con esa presión encima, poder desarrollar su juego. ¿Sí? Esto es una gran diferencia con respecto a los otros equipos que ven pressing y se dan la vuelta y juegan hacia atrás o despejan. ¿Sí? Ellos no. Ellos han aprendido a adaptarse y ahí han aprendido a desequilibrar en ese momento de pressing. Retroceden, pero siempre mirando hacia adelante, ¿no? Con la perspectiva de siempre atacar. Esto es bastante complejo, por eso hablo yo bastante de la dinámica, porque se trata de momentos bastante cortos, bastante rápidos en el partido, ¿no? Un jugador está volteado, pero desde que se voltea y afronta al rival ya todo cambia, la intención, todo cambia, ¿no? En el juego, en la intención, en el resultado, en lo que genera, ¿sí? El adversario está obligado a replegarse, todo el equipo, ¿sí? Un simple movimiento. Entonces de todo esto es el tema que digamos uno de los temas más interesantes que hay, ¿no? Para hablar y me ha parecido interesante cómo Boca ha venido manejando este concepto y por eso he querido compartirles. Como dije, es la única información que vendríamos a agregar a este equipo, ¿no? Un detalle más a su trabajo y quizás en la final espero que no me decepcione y que vuelva a aplicar la misma fórmula porque es una fórmula bastante letal, una fórmula que creo que está hecha justamente para estas instancias, partidos de eliminatoria. Me parece adecuado el trabajo que ha hecho el entrenador, no recuerdo su nombre, disculpe. Pero me parece un trabajo excelente, ¿no? En este tipo de trabajos tácticos, excelente, ¿para qué? Hay que decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? Cómo se manejan los conceptos. Vemos que ante Huachipato es prácticamente inexistente, y lo mismo ante Palmeiras, pero aparece aquí y sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos que ha sido lo que ha garantizado el juego ofensivo. La aparición de todas estas acciones que vemos acá, ¿no? Que son justamente una de estas acciones las que le van a llevar a marcar el gol. ¿Sí? Es decir, son como posibilidades, ¿no? Yo te doy posibilidades, después si tú las conviertes o no, eso ya depende de ti. Y Boca ha tenido la suerte de poder convertir las acciones, alguna de las posibilidades que se les ha presentado, ¿no? A causa de este planteamiento que ha hecho en el medio campo. ¿Sí? Entonces, principalmente ese detalle que habría que agregar, después realmente conocemos bastante el trabajo, ¿no?
No es pues la zona ofensiva, para terminar, no es la zona ofensiva la zona realmente a observar, analizar, ¿no? Es la zona del medio campo. ¿Sí? La zona ofensiva es lo que sale porque se le ha presentado la situación, pero su trabajo está en el medio campo. Ese es el punto central ahí, el corazón del juego del equipo. Comparemos con otros partidos, ¿sí? Para ver. El segundo tiempo hay más desequilibrio, como digo, esto pasó sobre todo los últimos minutos. Este es ante Palmeiras, miren, hay más desequilibrio, un poco de mantener posesión, riesgo. Esto es ante Huachipato, miren, ante Huachipato pudo, realmente lo demolió, ¿no? Vemos acá la diferencia, la cantidad impresionante de momentos en donde lo ha desequilibrado, ¿no? Que es justamente el fin el objetivo principal, ¿no? Entonces ha tenido buena nota acá. Incluso se permite también de controlar la posesión, es decir, fue realmente hizo de todo, ¿no? Este es el partido más interesante, como he dicho, quizás después de terminar de analizar a Boca voy a analizar a Defensor Sporting para intentar ver qué fue lo que falló. Muchas veces lo que falla es sobre todo que no hay noción de lo extraordinario que estamos haciendo el trabajo, porque no llevamos el control de los datos, ¿sí? De ahí la importancia de llevar el control para saber qué somos y así también poder encontrar más soluciones, ¿no? Ojalá que el equipo de Defensor Sporting haya sabido realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Ojalá. Como digo, muchos equipos no tienen lamentablemente ese control porque no trabajan con datos, ¿no? Defensor Sporting, datos interesantísimos, ¿no? Lo vemos aquí, hay desequilibrio, ¿no? A pesar de que había una presión fuerte de la parte de Defensor Sporting, pero igual se las ingenió para crear situaciones de desequilibrio, ¿no? Como vemos, ¿sí? Entonces estuvo obligado a hacer sus acciones pasivas por el pressing de Defensor Sporting, ya no pudo ser ofensivo, eso lo obligó a ser ofensivo, a desequilibrar y ahí están, logró generarse igual. Pero ¿cómo puede ser posible si yo te estoy presionando? ¿Cómo puede ser posible que igual me generes acciones ofensivas de desequilibrio? Bueno, ahí está. ¿Sí? Esto ya lo venía mostrando de este partido. ¿Sí? Sobre todo se ve en los momentos en donde, digamos, que el partido está 0-0, en donde intenta buscar el resultado. Ahí es donde se ve justamente ese trabajo, ¿no? Vamos a ver en la final cómo se comporta. Bueno, esto ya lo hemos visto, simplemente pongo los otros ejemplos para mostrarles la diferencia, ¿no? Cómo ha sido el primer tiempo sobre todo. ¿Sí? Después del segundo tiempo, como vemos, hay poquísimos datos, porque, como digo, fue hecho para prácticamente manejar, ¿no? El partido. Ya no había intención, ya no había necesidad, se tenía controlado el partido. Esto ante Palmeiras. Este es ante Huachipato. También pocos datos, no había necesidad. Realmente ante Huachipato pudo hacer de todo, ¿no? Este es ante Defensor Sporting. El medio campo. Vemos aquí estos dos trabajos, ¿no? Desequilibrio y el manejo de la posesión. Sobre todo el primer tiempo. Sobre todo el primer tiempo. Muy interesante eso. Sería bueno ver si hay algún tiempo en donde ha terminado 0-0 el primer tiempo para ver sus datos. Mientras que este Boca se mantenga en 0-0, vamos a poder ver su verdadera intención, ¿no? Vamos a verlo, porque mientras que está 0-0 va a intentar con esta fórmula que les he explicado ahora, ¿no? Así que es muy interesante. Ya cuando mete el gol ya cambia y listo, no necesita más y pasa a matar el partido, ¿no? Bueno, terminemos con las acciones. A ver, estos son los totales de las acciones, como ven, vamos a mostrarlo aquí. Estos son los totales de los 4 partidos. Ante Peñarol, ante Palmeiras, ante Huachipato, Defensor Sporting. Vemos pues que, ¿no? Nuevamente las acciones en el medio campo sobresalen, ¿sí? Sobre todo se parece mucho al primer partido contra Defensor Sporting aquí, ¿no? Podemos verlo.
Hay una similitud. Por eso digo que el medio campo en recuperación es la zona a observar. Es el punto central. Ahí hay que tenerlo muy estudiado, muy analizado, saber, ¿no? Tener registro de sus comportamientos y poder saber conocer perfectamente este equipo, ¿no? Por ahora, como vemos, estamos completando mucha información que debería servirle, ¿no? Para afrontar sobre todo la final, ¿no? Veremos si genera algo nuevo en la final. No sé qué más podría agregarle, ¿no? Un trabajo bastante controlado hasta aquí. Controlar esta dinámica es bastante complicada. Un buen trabajo de la parte del cuerpo técnico de Boca, ¿no? Sí, números similares a todos los partidos, ¿sí? Cantidad de acciones y similar, pero este detalle de aquí que es el que vamos a verlo más adelante, ¿no? Aquí está. El primer tiempo, el segundo tiempo aumenta mucho más por querer ya, como dije, manejar más la posesión, ¿no? Como vemos, las acciones de desequilibrio van a aparecer sobre todo aquí, ¿no? Miren, 22, el primer tiempo hay solamente 14, ¿sí? Porque hasta aquí no había realmente gran diferencia entre ambos equipos el primer tiempo. El gol llega al final del primer tiempo, sí, minuto final. Mete el gol y acaba el partido. Lamentablemente, ¿no? Acá ya son datos de manejar, ¿no? No hay ya intención, no hay nada, solo es manejar, retener, matar el tiempo, ¿no? Bueno, tipos de acciones. Ya vamos a pasar rápido también, porque esto ya lo hemos visto. Tipo de acciones, como ven, me preguntan qué tipo de acciones produce el equipo. Bueno, acciones tácticas, vemos acá, ¿no? Puras acciones tácticas, acciones defensivas, un equipo que no escatima al momento de defender, no le importa realmente eso. Cuando lo atacan sabe bien que están intentando desequilibrarlo, entonces va con una actitud agresiva, ¿no? Que la actitud correcta no es pues una simple acción, ¿no? Un simple pelotazo, no, saben bien que los están intentando desequilibrar, saben bien que ese movimiento ha desequilibrado al equipo, ya tiene que terminarlo, romperlo, destruirlo, acabarlo, ¿no? Por eso que recurren también al juego destructivo, ¿sí? Vemos pues, estos son los 4 partidos, ya es el juego de este equipo, ¿no? Un puro juego táctico y a partir de ahí se generan sus acciones ofensivas, ¿no? También tendría que haber aparecido así como apareció aquí, como vemos, el primer partido frente a Defensor, acciones de fricción. ¿Por qué? Por el pressing. Por el pressing. Vemos que aquí ante Defensor. Por eso digo que Defensor hizo realmente un buen partido. Lamentablemente no pudo lograr el resultado, ¿no? Pero estaba haciendo un buen trabajo Defensor. Le hizo un buen trabajo, ¿no? Le planteó un problema bien complicado. Aquí no son acciones de fricción, la mayoría. Sí, son acciones de intento de construcción nada más, no son de intentos. Deberían haber mucho más, pero no ha sido el caso, ¿no? Por eso te digo, tiene mucho que ver acá el aspecto de que de matar el juego, ¿no? La dinámica del partido, ¿no? Acciones ofensivas en fase de construcción, también primer tiempo, segundo tiempo, vemos que es bastante pobre, ¿no? Aquí está el gol, pero después el resto es bastante pobre, ¿no? No hay realmente gran cosa. El segundo tiempo aumenta un poco más, ¿no? Con la intención de querer manejar el resultado. Recuperación. Igual 2 fases del juego nada más, contragolpe y construcción. Juego táctico. Como ven, prácticamente nada, tiro al arco, pero después prácticamente nada, ¿no? Acá en fase de construcción. En fase defensiva no hay realmente nada que nos llame la atención, ¿no? Lo que sí nos llama la atención es esto, la cantidad impresionante que hay de acciones de fútbol táctico, inclusive en recuperación en zona ofensiva, cuando el mandato aquí en esta fase es ser ofensivo. Por eso digo, no hay que dejarse confundir por la intención o los trabajos que se han desarrollado en zona ofensiva. No ese es el punto central. El punto central está en el medio campo, al comienzo del inicio de sus acciones. La prueba lo ha dado Defensor Sporting en el primer partido cuando cortó, lo desestabilizó al inicio de la jugada, ¿no? Ahí está el punto central de Boca. Hoy día ha desarrollado una nueva cualidad
que ha podido desequilibrar a pesar de ese pressing, ¿no? El pressing de Peñarol ha sido más fuerte incluso que el de Defensor Sporting. Primer tiempo bastante muerto, prácticamente nada. Segundo tiempo aumenta. Sí, es normal, estas son las acciones que decía, desequilibrio sobre todo, para intentar manejar el partido, matar el partido, ¿no? El mediocampo, todas acciones de juego táctico, una zona de transición. Aquí, estos son los totales, como vemos, principalmente juego táctico, después el resto es todo, ¿no? Algunas acciones de destrucción, defensivas, etcétera, ¿no? Pero principalmente esto, ¿no? 20, 29 son 49, 52, en fin, hay 77 acciones, ¿no? En zona de medio campo en fase de recuperación, ¿no? Son principalmente acciones tácticas, ¿sí? De ejecución de ese juego, de manejar la posesión, para arrastrar la marca, para jalar la marca, para mover al adversario, en fin, todo ese trabajo que hacen, ¿no? Con estos conceptos. Primer tiempo, este es el punto interesante. Aquí lo que tendríamos que hacer, si se quiere hacer un análisis, digamos, exhaustivo del adversario para tenerlo realmente controlado, medido perfectamente, se tiene que ir a analizar, ¿no? Los tipos de acciones que hay, ¿no? En detalle, acciones tácticas, primer tiempo, qué es lo que ha necesitado para poder vulnerar, para poder ganarnos. Todos esos detalles se van acumulando y se le va conociendo al equipo, ¿no? Como vemos, no hay realmente gran cosa, ¿sí? Lo mejor lo vamos a ver en los pases. Ahí vamos a ver realmente, porque aquí vemos, por ejemplo, una acción, ¿no? Una sola acción que vale 0 puntos, o sea, nada, eh, pero que puede tener una acción puede tener 10 pases, ¿sí? Lo vamos a ver pues en los pases mejor, vamos a ver ahí la intención. Siempre he dicho yo que los pases son la mejor manera de ver la intención de un equipo, ¿no? El segundo tiempo igual, ¿sí? La figura no cambia, se trata siempre de manejar la posesión, mantener la posesión. Y esto es para comparar simplemente con los otros partidos anteriores de Palmeiras, la misma característica, ante Huachipato, la misma característica, aunque un poquito más se abusa, ¿no? Ya que Huachipato realmente le permitió lamentablemente hacer todo tipo de trabajos. Ante Defensor aumentan las acciones de fricción, aquí lo vemos, ¿sí? Aparecen. ¿Por qué? Porque no le permitió realmente hacer su trabajo, ¿no? No le permitió. Así que muy interesante el trabajo de Defensor, si alguien se interesa, eso debería ayudarles a encontrar soluciones para este tipo de trabajo, ¿no? En defensa, como lo he dicho, no escatiman en romper, porque, como digo, saben de la importancia del peligro, que significa una pelota lanzada a su defensa. No es algo inofensivo, está hecho para desplazarlo, para moverlo, para desequilibrarlo. Entonces, van con esa actitud totalmente conscientes de eso y rompen, ¿no? Destruyen rápidamente, ¿sí? Es prácticamente como un insulto, ¿no? Que le han intentado atacar porque les están diciendo, mira, mira, te estoy desequilibrando, ¿no? Pero cuando los defensas no conocen el trabajo a fondo, no lo toman de esa manera, ¿no? Lo toman como un ataque, como una simple, ¿no? Un derecho del adversario de poder atacarme. No, ellos no lo toman de esa manera, ¿no? ¿Sí? Saben bien que me han intentado desequilibrar y por eso salgo con todo a romper, ¿no? A destruir el juego, ¿sí? La actitud adecuada en zona defensiva. Los pases. Siempre he dicho que los pases son la mejor manera de desvelar la verdadera intención. Aquí se ve todo, ¿sí? El equipo puede proponer otra cosa, pero en los pases vamos a ver en qué acciones ha invertido sus pases, ¿no? Como vemos acá, principalmente vemos es así en el medio campo, el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿no? Es ahí donde va a invertir la mayoría de sus pases, ¿no? Por eso digo, la zona del medio campo en recuperación es la zona clave de este equipo. Es ahí donde hay que entrar en detalle, a revisar los datos, controlar, llevar un control, ver la progresión, ver cómo se comporta, en fin, ¿no? Tratar de sacar un análisis mucho más preciso, más específico, ¿no? Más general.
ya que estamos hablando siempre de datos que están en constante evolución, ¿no? A ver, acá comparemos con los otros partidos. Esto es Peñarol, este es Palmeiras, este es Huachipato Defensor. Vemos pues, ¿no? La cantidad es similar a los otros partidos, ¿sí? Pero aquí vemos la diferencia. Huachipato, Defensor, Palmeiras. Miren la cantidad de pases invertidos en el medio campo en fase de recuperación, ¿sí? Hasta aquí el punto más alto en el torneo, perdón, en sus cuatro partidos. La diferencia es fuerte. Si comparamos sobre todo con el partido ante Huachipato, ¿eh? Lo necesitó porque le bastó con el juego ofensivo. Huachipato estuvo totalmente desordenado, le permitió generar de todo. Entonces no hay necesidad de trabajarlo a partir de acá, ¿no? Aquí sí, y ahí está. Y este dato es muy importante para, como digo, para entender, ¿no? La importancia del medio campo en fase de recuperación, ¿no? Ni siquiera ante Defensor, que ha sido también uno de los partidos más complicados que ha afrontado, ni siquiera ahí ha podido generar tanto eh, juego, ¿no? En el medio campo. Lo ha hecho ante un rival fuerte también, que es Peñarol, y vemos que ¿no? La cantidad de pases es impresionante, ¿no? Zona ofensiva en construcción, la mayoría de pases utilizados en juego táctico. Igual en recuperación, utilizados increíblemente también en juego táctico, ¿no? Por eso digo, no hay que interesarse mucho en qué tipo de trabajo hacen en zona ofensiva, etcétera. No es. En zona ofensiva se hace lo que sale, lo que les propone, lo que la situación les brinda. Pero no es a partir de ahí que empieza a gestarse el juego. El juego empieza a gestarse en el medio campo. Y lo que llega a zona ofensiva es lo que logran hacer, ¿no? Que están obligados para hacer. Encuentran el espacio, bueno, transporta, ¿no? Entra. ¿Sí? Por esa razón es que las acciones son deformes, por esa razón es que las acciones se invierte tanto en un fútbol táctico, porque no hay una norma, no hay una regla de hacer el fútbol tradicional, no hay, ¿sí? Esto obedece a otra intención, como vemos acá, es de desequilibrar, ¿no? Que el juego táctico es fútbol inerte, ¿no? Medio campo igual, habían 12 acciones, miren la cantidad de pases invertidos, ¿sí? Nuevamente otra zona en transición, que siempre por aquí tienen que pasar también el juego, ¿no? Aquí, vayamos de una vez al primer tiempo. Quiero ver el primer tiempo. Bueno, no lo tengo. A ver. No, no lo tengo. Aquí hubiera sido interesante ver la cantidad de pases invertidas en el primer tiempo para hacer la diferencia, ¿no? Muchos de estos pases seguramente que principalmente ha sido en el primer tiempo, ¿no? Que ha sido el momento que empezó a desarrollar esa fórmula que les he mostrado, ¿no? 72 pases en la fase normal tradicional, ¿no? De juego táctico, y aquí algunos en contragolpe, ¿no? También se sumo, ¿sí? Es una cantidad fuerte de pases. Esto llama bastante la atención, ¿no? Como el equipo ha podido eh, depender de este sistema, depender de este trabajo, ¿no? Aquí está la prueba, ¿no? En este sistema reposa todas sus esperanzas, ¿no? Y lo han hecho bien, aparentemente lo conocen, no se ha venido viendo ese trabajo todavía. Como digo, el partido donde se asemeja mucho a este es el de Defensor. Quizás ahí podemos ir a buscar información, ¿no? Esto es para comparar con otros partidos, como ven, en Palmeiras, ¿sí? Prácticamente el mismo comportamiento. Ante Huachipato disminuye, como lo sabemos, porque no hubo necesidad. Huachipato le permitió realmente hacer de todo, ¿no? Y esto es ante Defensor, el primer partido. Tampoco pudo desarrollarse porque también Defensor le plantó el trabajo bastante difícil, ¿no? Uno de los mejores partidos que ha habido hasta aquí. Eso sería todo. Vamos ahora a ocuparnos de la final y a ver si se agrega alguna nueva información, y vamos a ir viendo de qué manera va a ir sobrellevando esta dinámica que les he mostrado hoy, ¿no? Así que eso sería todo. Muchas gracias.